Hola, soy Isabel Cortés Quiso y os presento la pieza del mes, que se trata de un plato de macrocristalizaciones de zinc. Esta técnica es bastante reciente en la historia de la cerámica. Las primeras cristalizaciones de zinc que se datan es de finales del siglo XIX, las cristalizaciones de zinc intencionadamente en una pieza cerámica, porque realmente estamos hablando de algo que en principio era un defecto, ¿no? Que no se busca en las piezas cerámicas. Un defecto que también en ocasiones es provocado porque estás buscando un mate, ¿no? Muchos cristales pequeños de zinc en un esmalte pues, generan un esmalte mate. Los cristales de zinc se forman primero con un núcleo a altas temperaturas en el esmalte mediante una combinación de sílice y el óxido de zinc, que se aglutinan y forman primeramente el núcleo. Y después en la bajada, en la cocción, en el enfriamiento, a 1000 grados aproximadamente, es cuando el cristal crece, ¿no? Pues similar a cuando se congela una pompa de jabón. Estos esmaltes, evidentemente como cualquier esmalte cerámico, también se puede colorear, ¿no? Sobre todo funcionan bien los óxidos metálicos, ¿no? Pigmentos pues ya no tanto. Y de ello va a depender también la coloración tanto del vidrio de fondo, como de los cristales. Si hay muy poca cantidad de óxidos, por ejemplo de óxido de cobalto, un 0,5% aproximadamente, se pigmentaría solo el cristal, quedando el fondo del color de la base del soporte, creando efectos muy interesantes de contraste de color en una misma pieza, siendo el mismo esmalte. También se pueden modificar las formas de los cristales pues, mediante ese enfriamiento que hemos dicho antes. Si es a más baja temperatura, los cristales son más redondos, ovalados. A más temperatura, por ejemplo, si el mantenimiento es a 1100 grados, los cristales son más tipo palo, asterisco, formas de asterisco. Entonces, esa es otra variante que puedes tener en la formulación de los esmaltes de este tipo. También favorece mucho que la superficie de la pieza sea lisa. Entonces, en el caso de este plato, lo que hemos hecho es, porque evidentemente se ve que el soporte es un grés chamotado bastante rudo, tiene sobre la pieza un engobe de porcelana con kaolín sílice, que eso va a favorecer que el esmalte descanse y pueda fluir cómodamente sobre la superficie de la pieza y el esmalte y sobre todo los cristales, ¿no? Los cristales que se puedan expandir pues con más facilidad. Así conseguimos pues, estas cristalizaciones tan grandes realmente en bastante poco tiempo. A mí esta técnica, pues la verdad es que me parece fascinante porque estás imitando un proceso natural geológico de la naturaleza, ¿no? Como es la creación de los cristales en cientos de años, pues el ceramista es capaz de tener un resultado de cristales de un tamaño considerable realmente en unas horas, ¿no? Con ayuda del calor del horno y el entorno fluido en los que ellos crecen. Pues eso, espero haberos despertado la curiosidad de esta técnica tan fascinante y que todavía tiene mucho recorrido de investigación.